Dios les bendiga, precioso pueblo del Señor. Bienvenidos a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Precioso pueblo del Señor, muy agradecida con Dios por sus vidas. Bienvenido a usted que es nuevo en el canal. Yo le doy las gracias al Señor porque el Señor ha honrado su palabra y sé que la seguirá honrando hasta el final. Porque Él me dio palabra antes de iniciar el canal. Aquellos que vienen caminando en el canal ya la conocen, pero sé que es nuevo no. Y la palabra que el Señor me entregó fue que Él iba a ir añadiendo las almas, las cuales el Señor les iba a ir hablando. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, mi amado, que siga llenando su lámpara, que vea los consejos que aquí se presentan para vida eterna, amados, dirigidos por el Espíritu Santo, que son, amados, para que usted y yo sigamos permaneciendo en la palabra fiel y verdadera que es la Biblia. Amén. Y que, mi amado, también le animo a que comparta esta palabra, que comparta estos mensajes, que también apoya este canal con un me gusta, aleluya, con la manito arriba, porque es de buen beneficio para este canal, aleluya, y también pues que comparta, ¿cierto?, los videos. Así que vamos a estar honrando, mi amado, a nuestro gran Dios a través de este tiempo de reflexión de hoy hacia seguir poniendo la mirada en nuestro amado Dios que nos ha llamado para permanecer hasta la meta. Gloria al nombre del Señor. Y sí, así que, mi amado, vamos a estar mirando el consejo para hoy. Se va a estar llamando ¿cómo actúas cuando Dios te da algo para guardar? Aleluya. Vamos a estar basándolo en uno de los preciosos versículos de la Biblia, que es en Proverbios 17, verso 3, que dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Aleluya, sabemos que esos dos materiales son probados en el fuego, ¿cierto? El oro y la plata, a ver la calidad de su material. De esa misma manera, como ese pequeño ejemplo que nos da para que tú y yo entendamos humanamente, ¿cierto? Nuestro Dios también nos prueba a nosotros el corazón, amados. Y nos prueba el corazón hasta la venida de Cristo. Nos prueba el corazón todos los días de nuestra vida, porque recordemos que el corazón es engañoso, es terrible, y solamente lo conoce nuestro gran Dios. Y también de paso el Señor nos enseña para que tú y yo no nos descuidemos, porque el corazón es perverso y es engañoso. Eso lo declara la palabra en el libro de Jeremías, ¿cierto? Entonces no lo podemos olvidar como pueblo del Señor. Pero quiero que antes hagamos un pequeño y breve análisis. ¿Qué significa la palabra guardar bíblicamente? Guardar, mi amado, es proteger. Guardar es cuidar. Es vigilar. Es retener. Y también podría decir que es prestar atención. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor nos instruye a nosotros, los creyentes, ¿cierto?, del Evangelio, porque también habrán almas, lastimosamente, que no quieren creer, y pues para ellos dice la palabra, a través del apóstol Pablo, que el Evangelio es locura, ¿cierto? La cruz es locura, pero es para los que se pierden, los que no quieren tomar decisiones, lastimosamente. Entonces, mi amado, en Proverbios 4:23, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Recordemos que nuestro gran Dios siempre nos va a pedir el corazón una vez usted y yo nos hemos decidido por él. También en el mismo Proverbios 4, el verso 26, dice una palabra muy clara, clara como el agua limpia, mi amado. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Aleluya. Así que, mi amado, son palabras demandantes para, como pueblo de Dios, nunca descuidar y recordar siempre que Dios está probando nuestro corazón en cada situación que estemos viviendo, el pueblo del Señor, mientras estemos en esta tierra de los vivientes. En Génesis 18, verso 19, encontraba algo muy hermoso que dice: guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El Señor va a hacer esa justicia y juicio a los que estén caminando por el camino de Jehová.
Bendito sea el nombre del Señor. También en Éxodo 16, verso 28 dice guardar sus mandamientos y leyes, ¿cierto? Y allí le hacía una pregunta a Moisés y le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a guardar? Entonces, mis amados, el Señor siempre nos está hablando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que guardemos que la palabra del Señor. También nos invita, por ejemplo, a guardar el día de reposo, ¿cierto? Porque algunos no lo quieren guardar. Y si Dios te da la oportunidad de guardarlo, guardémoslo, es para nuestra bendición. Porque nuestro Dios también guardó un día, el día que terminó toda la creación, ¿cierto? Al séptimo día Él descansó, dice la palabra allí muy clara en el libro de Génesis. Entonces, mis amados, teniendo en cuenta qué es guardar y qué quiere decirnos el Señor desde el punto de vista bíblico, bendito sea el nombre del Señor, entonces, ¿cuál será mi actitud para guardar algo que el Señor me entregue o me ha entregado? Entonces quiero que tomemos unos ejemplos muy cortos bíblicamente y que usted y yo reflexionemos en este consejo para vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces ese es el lenguaje que la Biblia nos presenta y que usted que tiene el Espíritu Santo, aleluya, va a discernir cuál es el que el mundo también nos presenta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer en Mateo 1, 18 al 20. Dice que estando María desposada, María la madre de Jesús desposada, y José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que José su marido era justo. Eso es un fruto del Espíritu Santo, aleluya, que nos dio, que nos otorgó, nos justificó a través de la sangre de Cristo y luego nos enseña a ser justos también, a vivir una vida que le honre a Él. Entonces dice que su marido era justo y que no quiso difamarla, quiso dejarla mejor en secreto, dice, y que él estaba pensando en esto cuando él descubrió que ella estaba embarazada y que dice que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Así que nuestro gran Dios le entrega también el nombre que es Jesús, ¿cierto? Jesús, el que salvará a su pueblo de los pecados. Y luego también más adelante le enseña que Emmanuel también es una manera de decir a nuestro gran Jesús, Dios con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y sabemos que si seguimos leyendo allí la Escritura, nos da a entender como pueblo del Señor que creemos en el Señor, que creemos en la Escritura, en el Evangelio, en toda la Escritura, que mi amado, ellos guardaron una palabra. Pero antes de guardarla, ellos creyeron, ¿cierto? Creyeron. Y guardaron ese secreto, guardaron esta palabra para proteger a Jesús, al precioso Mesías, Jesús. ¿La protegieron de quién? De el público. Porque el Señor les había demandado que la guardaran, ¿cierto? Ellos tomaron en serio esto y la guardaron y por eso vemos las persecuciones que hubo después, antes de nacer Jesús y después, ¿cierto? Todo lo que vivió Jesús, aleluya, pero que sus padres, bueno, su madre y su padre, pues, no progenitor, pero su padre que Dios usó terrenalmente, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro gran Dios es el verdadero, ¿cierto? El Padre. Y pues, eso es otro tema, ¿cierto? Aleluya. Entonces, Mateo 2 también yo quiero tener otro ejemplo, mi amado, y es la visita de los magos. Aleluya. Del oriente. Uno le llama a los magos, otros le dicen los reyes del oriente. Aleluya. Entonces, solo Mateo habla acerca de ellos. Solo Mateo. De los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo habla sobre esta visita de los reyes del oriente. Y que entendemos también que ellos portaban una palabra y que la guardaron. Una palabra que cuidaron. Una palabra que estuvieron esperando en esa palabra y cuando vieron que llegó, que se cumplió, ellos descubrieron que llegó. Eso nos invita a usted y a mí, amados, que ellos sabían velar, que sabían, mi amado, cuidar, que sabían vigilar y que nos dan ejemplos también, amados, de que
a pesar de que cometieron un pequeño error, que fue cuando se presentaron ante Herodes, ¿cierto? Ellos después supieron también acatar la orden también dada por medio de un sueño, ¿cierto? De que por favor se fueran por otro camino y regresaran a sus casas y ya no volvieran a Herodes. Así que la palabra de Dios está allí para que la leamos, para que la escudriñemos, para que no nos dejemos engañar. Y para que aprendamos, amados, a entender que también nuestro amado Jesús no vino solamente para los judíos. Cristo Jesús vino también para toda la humanidad. Y lo podemos encontrar en Mateo 28, que es el último capítulo de Mateo, donde dice en el verso 19 y 20, donde envía la gran comisión y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, así que también aquí se tumba una teoría, ¿cierto?, que nos ha presentado en la sociedad. Y es una teoría un pentecostal, porque hay unos que se llaman Jesús solos o unitarios y no obedecen lo que Jesús dice, que es que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es también otro tema, ¿cierto? Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo Jesús nos manda que guardemos, como Jesús, Él es el mismo que nos está enviando a través del ejemplo de María, la madre de Jesús, y de José, ¿cierto? Ellos guardaron una palabra que se les fue entregada. Los reyes del Oriente guardaron una palabra que se les fue entregada. Ahora, vamos a ver otro pequeño ejemplo en Mateo 3, verso 2, donde nos encontramos a la predicación de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue un profeta del Señor escogido desde el vientre, y que él sabía una palabra que se le fue entregada, y en su relación personal con nuestro gran Dios, él entendió, él creyó, y él supo guardar esa palabra, y él expresó la palabra a través de su predicación, donde él les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Pero él les decía algo muy importante, que nos sigue gritando la Escritura con mucho amor y con mucha paciencia, y es el verso 8 del mismo Mateo 3, que dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, mi amado. Este hermoso profeta confrontaba a los de su época y les decía que no fueran religiosos. Sí, porque ellos en su imaginación, si usted sigue leyendo el versículo, decían, en su mente ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Abraham. Y pues ellos sacaban sus leyes, sus rutinas religiosas, pero no estaban poniendo por obra la palabra del Señor, donde les estaba declarando tanto a usted también y a mí en esta época, en esta generación, aleluya, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque nuestro gran Dios todo lo ve, y recordemos que el Señor siempre está probando nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tan sinceros somos nosotros con nuestro gran Dios, porque a Él no le podemos ocultar nada. Entonces, mis amados, encontramos que el profeta tampoco descuidó esta palabra, sino que la guardó y la puso por obra, predicando, ¿cierto?, a aquellos. Y él declaraba una palabra muy sincera y decía, él bautizaba en agua, pero dice que el que venía después de él, siendo antes que él, aleluya, y es nuestro amado Jesús, dice que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Así que, mi amado, aquí hay mucha palabra hermosa por capturar con el corazón y no dejarla escapar, sino que guardar. Tenemos que seguir guardando esta palabra, el pueblo del Señor. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es mi siguiente ejemplo. Pero antes de continuar aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis, un pequeño pare, y decirle a usted, mi amado, que el Señor me dejó vivir una experiencia muy hermosa, la cual me dejó también recordar y no olvidar, sino que guardar. ¿Recuerdan el sueño que el Señor me entregó, sueño de revelación que el Señor me entregó sobre los 3 cielos? Sobre aquel reloj que están dando, los 3 relojes, que en cada cielo hay un reloj, había un reloj allí representado, aleluya, gloria al nombre del Señor, y que están dando de una manera muy rápida,
Bueno, el Señor me dejó vivir una experiencia en vivo y en directo, como la llamo yo, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor y la gloria es para el Señor. En esta experiencia, mi amado, yo estaba en un lugar aquí en Cataratas del Niágara. Yo había ido a hacer un mandado y se me dio porque estaba cerca allí y me fui hacia allá y me fui a contemplar ese lugar tan lindo y al mismo tiempo yo me puse a cantar. Eran como las 11, más o menos 11:30. Entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí por un pequeño corto tiempo, estaba haciendo mucho frío también, pero estaba yo contemplando el lugar tan bonito y al mismo tiempo, mi amado, eran las 11:53 de la mañana, cuando yo dije, bueno, voy a esperar que sean las 12 del día y voy a seguir aquí contemplando eso. Y estaba yo hablando con mi Dios, orando, y al mismo tiempo estaba yo adorando, estaba cantando una alabanza, aleluya. Estaba yo allí en ese periodo corto de tiempo cuando yo dije, ok, voy a esperar que sean las 12 del día y me voy. Sí, me voy porque tenía que seguir haciendo muchas cosas antes de que los niños salieran de la escuela. Bueno, yo vi que eran las 12 y yo me fui. Cogí el carro y me fui. Resulta que cuando yo iba a cierta distancia, ya andando en el camino, yo llego a pensar que más o menos llevaba yo unos 10 minutos manejando. Pero se me dio por mirar el reloj porque el GPS, yo había puesto el GPS, él le dice a uno el tiempo que uno va a durar desde donde está a la otra ciudad, ¿cierto? A la cual yo estaba en otro pueblito, en este pueblito, Niagara Falls. Y resulta, mi amado, mi amado, tomo y miro el reloj y me doy cuenta que siguen siendo las 12. Y yo dije, no es posible que sean las 12 si yo me vine hace... Póngale, yo le ponía mi trayectoria tal vez 10 minutos. Y luego yo miro el reloj del celular y eran las 12. Y luego yo miro el reloj del carro y eran las 12. Y yo dije, ¿cómo es posible que sean las 12 si a las 12 yo me vine de allá y yo ya llevo tiempo manejando? Así que en ese mismo instante, el Espíritu Santo, que nos habla de muchas maneras, me hizo recordar y me habló a mi corazón y me dijo, Yoleidis, dile a mi pueblo que yo estoy pronto en venir. Dile a mi pueblo que no se distraigan, que sigan guardando. Y de allí fue donde nació esta palabra, mi amado, para recordar. Aleluya, que la palabra de Dios no ha cambiado. Que el gran Dios de la palabra, el dueño de la palabra de Dios no ha cambiado. Y es la palabra de Dios que usted y yo tenemos que seguir guardando. Ahora, mi amado, dile a mi pueblo que yo vengo en breve, que no se descuiden. Así que no debemos descuidar la palabra que Dios nos entregó, mi amado. Yo sé que usted y yo estamos pasando luchas fuertes, pero esto ha de pasar. Dios nos va a seguir probando el corazón. Dios va a seguir probando nuestra fe depositada en Él. Dios va a seguir probando ese amor que tú y yo profesamos por Él. Aleluya. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, gloria al nombre del Señor, para respetar también el tiempo de las redes sociales. Y dice aquí el ejemplo que tomé sobre Jesús de Nazaret. Ese es mi siguiente y hermoso ejemplo. El Señor Jesús fue perseguido desde antes de nacer, ¿cierto? Fue tentado antes de iniciar su ministerio, cuando ya salió a predicar la palabra preciosa de Dios, las buenas nuevas de salvación. Él es las buenas nuevas de salvación. Él fue tentado cuando estuvo en un tiempo de ayuno por 40 días y 40 noches, allí en el desierto, antes de iniciar el ministerio. Lo leemos allí también, ¿cierto? Entonces dice que él tuvo hambre, que él fue tentado, que ya allí vino el tentador a tentarlo, ¿cierto? Le ofreció comida, ¿cierto? Le ofreció que convertir las piedras en pan, le dijo que le ofrecía reinos y tantas cosas a nuestro gran Jesús. El tentador, mi amado, no respetó a nuestro gran Dios. El tentador no te va a respetar a ti ni a mí. Los demonios no van a respetarnos a nosotros, aunque seamos pueblo del Señor. El enemigo siempre va a venir a tentarnos, a dañarnos. Pero también tenemos un ejemplo grandioso y soberano que es nuestro amado Dios, que Él siempre va a estar cuidándonos. Entonces, mi amado, al enemigo tentar a nuestro amado Jesús, Él estuvo presionando para que Él soltara por lo cual Él había nacido.
y era venir a rescatar a un pueblo y a librarlo de los pecados, de la condenación de los pecados, ¿cierto? Entonces, mi amado, él fue tentado, ¿cierto? Fue perseguido y fue vigilado. Fue vigilado por sus perseguidores. Tú y yo somos perseguidos y vigilados, claro que sí, y en todo el tiempo. Pero eso no nos quiere quitar el honor de nuestro corazón, que tenemos que seguir guardando eso que Dios nos entregó. ¿Qué es lo que Dios nos entregó, mi amado, usted que ya creyó? Quiero que ahora lo miremos desde el punto de vista humano, pero al mismo tiempo cristiano. Aquel que es cristiano, aquel que sigue a Cristo Jesús con todo su corazón. Aquel que es evangélico, porque cree en el evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de religión, mi amado, se trata de tener esa convicción, ¿cierto? De que hemos creído en un gran Dios y que Él es real y que usted se mantiene fiel a su llamado, aunque seas imperfecto, ¿cierto? Pero es seguir pegado a nuestro gran Dios, que es el único que nos puede ayudar. Solo no podemos. Aleluya. Así que lo quiero ver desde dos puntos de vista, el antes y el después. Aleluya. Y el antes podríamos decir cuando tú y yo no hemos tomado la decisión. Es un gran lío, ¿cierto? Es un gran lío porque cuando te presentan al Señor Jesús, tú te pones en tu mente y dices, bueno, pero es que, ay, yo amo a Dios, yo lo amo a mi manera, pero yo lo amo y Él sabe que yo lo amo. Pero resulta que Dios quiere que tú tomes una decisión por Él. Y es un gran lío, claro, porque están los pensamientos ahí en la lucha personal y es que no lo hagas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Eso para qué? Eso no sirve, eso es aburrido, eso no sirve, ¿cierto? Y también el después es cuando tú ya tomas la decisión. Cuando tú ya tomas la decisión por Cristo, por seguirlo a Él, por tomar tu cruz y seguirlo, entonces allí, amado, hay un desafío a no ser cobardes, dice la palabra, sino ser valientes. ¿Y cómo cuesta, cierto? Ahora que tú y yo portas esta palabra, que Él te entregó para guardar, para no dejártela robar, ahora tú y yo tenemos que aprender a retenerla, a cuidarla, a vigilarla. Aleluya. Y es de muchas maneras en las palabras del Señor nos presenta cómo. Pero quiero tomar solamente un ejemplo y es a través de Romanos capítulo 12, versículo 1, donde nos dice que hay una lista de deberes cristianos. Y en el verso 1 dice que que presentemos nuestros cuerpos a nuestro gran Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional. Es decir, tú lo estás haciendo porque lo has decidido, no porque alguien te ha obligado. Claro que sí, así es. Y entonces usted lo va a hacer de corazón. Esa decisión no será eso de corazón y no por tal vez hacerlo por hacerlo porque alguien te obligó. Entonces, amados, usted y yo nos pone a reflexionar la palabra del Señor sobre los primeros cristianos. Ellos eran igual que tú y yo, humanos, vasos de barro. Y sin embargo, ellos tomaron una decisión. Y a pesar de que tenían persecución, como la tuvo Jesús, como la tuvo María y José, como la tuvo el profeta Juan el Bautista, ¿cierto? Como la tuvo los mismos reyes del Oriente, gloria al nombre del Señor. Tú y yo estamos bajo ataque, claro que sí. Pero la palabra de Dios nos dice que en Romanos 12:12 que nos gocemos en la esperanza. Nos gocemos en la esperanza. Recuerda como lo que Abraham también decía. Decía esperanza contra esperanza. Tenemos una esperanza humana, pero la esperanza humana la tenemos que afianzar en la esperanza que Cristo nos ha presentado. Su esperanza va a ser la que siempre nos dará el triunfo, mi amado. Entonces, mi amado, usted y yo vamos a tener que tomar decisiones, ¿cierto? Vamos a tener que ser radicales en esas decisiones y decididos en esas decisiones que ya tomamos por el Señor. Y no ocurrirse en nuestro corazón y nuestra mente, en nuestros pensamientos de volver atrás. Mira lo que dice el mismo Romanos 12:12, que seamos sufridos en la tribulación y que seamos constantes en la oración. Eso, amados, son claves muy, muy importantes para poder permanecer en esa decisión que tomamos por nuestro gran Dios.
Y en el Romanos 12:21, esta palabra me llega tanto a mi corazón desde mucho, mucho tiempo que conoció a mi Señor. Y cuando también salgo a las calles a evangelizar, amado. Dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El enemigo nos va a presentar en bandeja de plata muchas ofertas para que tú y yo nos dejemos vencer por el mal. Y usted tiene una buena imaginación para recordar los momentos que tú has tenido que desafiarte en permanecer en Cristo o tal vez en rendirte. Pero también quiere decir que, no quiere decir, perdón, que usted no va a fallar. Usted en algunos momentos de su vida va a fallar porque somos humanos, pero tampoco quiere decir que usted se va a quedar allí y que tú tienes una palabra hermosa que el Señor dice que el Señor te va a levantar. Simplemente es pedirle perdón, socorro en medio de la tribulación a Él y Él te va a ayudar. Así que otra cosa que quiero que tú entiendas en este consejo para vida eterna y reflexión que estamos teniendo juntos en el nombre de Jesús, es que no podemos ignorar o olvidar que el reino de las tinieblas existe, mi amado, y que está en la pelea diaria. Y que usted y yo debemos dar esa pelea bajo la cobertura de Dios. Es bajo la cobertura de nuestro gran Dios. Que tenemos que mantenernos allí, amados. Porque el Señor nos ha entregado esta palabra para guardar, a pesar de que seamos vasos de barro o simplemente frágiles mortales, ¿cierto? No importa, amados, usted y yo tenemos unas buenas nuevas de salvación que atesorar. Entonces, mi querido hermano, quiero que usted entienda esta palabra para que vayamos cerrando este precioso tiempo de examinar la palabra de Dios y qué nos quiere decir el Señor. Tenemos que aprender a conocer contra quién, mi amado, tú y yo estamos peleando. Recordemos que el enemigo sabe promover sus mentiras. Y por ejemplo, un gran ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales es un arma letal, un arma tan tóxica para promover las mentiras diabólicas. Así que usted no se puede dejar aniquilar por esos ataques de mentiras que nos presentan en las redes sociales. Mucha apostasía, mi amado. Hay que tener cuidado porque tenemos al Espíritu Santo que no nos va a dejar engañar. Por eso es importante tener una relación personal y diaria con nuestro gran Dios. A pesar de que seamos imperfectos, Él nos va perfeccionando poco a poco hasta que el día sea perfecto y es el día que se va a manifestar nuestro gran Jesús, ¿cierto? Y que vamos a escuchar las trompetas del Señor. ¿Qué pasa cuando dejamos de divulgar la verdad que es Jesucristo? ¿Qué pasa cuando tú y yo dejamos de hablar la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo dejamos de enseñarle a otros que Cristo es real, que Cristo ama? Y aunque hayan personas que no tengan tal vez un celular o que tal vez no tengan la oportunidad de meterse en redes sociales o tal vez que no les gustan las redes sociales, usted tiene una boca, mi amado, para irle a divulgar que Cristo les ama y que Cristo está a las puertas y que Cristo viene pronto y que Cristo aún perdona todo tipo de pecados que hayamos faltado al respeto a nuestro gran Dios. Entonces, mi amado, cuando usted y yo dejamos de divulgar la verdad, es una gran puerta de oportunidad para seguir informando la mentira. ¿Quién? El enemigo que usa también a su grupo. Entonces, mi amado, por eso es muy importante que no te rindas y que con tu manera de vivir el evangelio seas luz para los que están aún en la mentira o tal vez en las tinieblas. Porque también hay almas que no quieren rendir sus vidas a Cristo porque miran lastimosamente el testimonio de algunos. Entonces, mi amado, el enemigo está mortalmente herido, no lo debemos olvidar. Y él también está activo con sus demonios, construyendo fortalezas de mentiras, de engaño, de entretenimiento, de duda, de temor. Y todo esto, mi amado, está tomando territorio con estas estrategias, él tanto como él pueda. Entonces, mi amado, ¿cuál es el objetivo entonces de ese enemigo? Es robar. Robar lo que se te fue dado, lo que se te fue entregado, a guardar. Cuando tomaste esa decisión de creer, porque es cuando tú y yo creemos. Y luego tomamos la decisión de permanecer, ¿cierto? Ese desafío. Hay que permanecer, hay que ser valientes, no cobardes. Recordemos esto. Y luego, el enemigo, el objetivo de él va a venir a hacer a robar, ¿cierto? Lo que se nos fue entregado. Y
también Él tiene siempre un plan perverso de destruirnos porque Él nos odia. Y no podemos olvidar que Él nos odia. Que Él tiene un plan maquiavélico y perverso, mi amado. A menos que usted se rinda, a menos que usted resista, mi amado, Efesios 6, verso 13, nos lo declara, que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firmes. Entonces, usted no le va a dar al enemigo la oportunidad porque usted va a estar resistiendo, usted va a estar, no importa lo que estemos pasando, no importa cómo nos esté tratando, ¿cierto? El mundo que nos rodea, recuerde que estamos en medio de lobos, pero no por eso tenemos que olvidar que Cristo es el que venció. El diablo no es pasivo, mi amado. Por eso la palabra de Dios nos dice que solo los valientes. Y también nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. No es un violento desde el enfoque de la persona que le gusta la pelea y le gusta las riñas y el desorden. No, es un tipo de que usted va a pelear por su alma y usted no va a dejar que el enemigo te robe lo que Dios te entregó a guardar. ¿Y qué es eso? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nuestro mismo Cristo Jesús que se entregó por nosotros, por amor a nosotros, se entregó. Porque también a veces encontramos ese tipo de personas que trabajan para las tinieblas y que el enemigo les vende una idea de que él peleó con Jesús y que él perdió, que Jesús perdió y que el enemigo ganó. Claro, a nuestra mentalidad humana, sin haber creído en el Señor, creeríamos fácilmente, seríamos fácil presa del enemigo al decir, ok, razonamiento lógico humano, claro, el que pierde es el que cae, el que muere es el que pierde. Pero Jesús no peleó con el enemigo, Él no peleó en una riña de boxeo. Jesucristo se entregó a sí mismo, Él lo hizo de una manera de decisión y lo hizo por amor a sus pueblo, a sus escogidos. Así que usted tiene que aprender, amado, a cerrar la puerta al enemigo. ¿Cómo hago? ¿Cómo aprendo a cerrar la puerta al enemigo? Al enemigo de mi alma. Recordemos que es el enemigo de mi alma. Recordemos que Romanos 12 nos da una lista. Solamente tomando este ejemplo, Romanos 12 nos da una lista, mi amado, una lista del creyente con sus deberes cristianos. Aleluya. Entonces usted va a creer y va a permanecer en fe en Cristo Jesús. Y recordando que son las promesas y las provisiones de nuestro gran Dios. Y que fueron compradas en la cruz del Calvario, recordémoslo, con su sangre bendita. Y que no nos cansemos de continuar en la batalla, mi amado. No nos cansemos. El enemigo nos va a tirar, a bajar la cabeza. Recordemos que somos ese blanco para él. Y él va a buscar muchas estrategias. Recordemos que el enemigo es sucio. Él es muy sucio. Y él va a buscar muchas oportunidades de dañar. Y él va a usar como sea, porque él es sucio. Con él se vale lo que sea. Él es sucio. Él te va a disparar de muchas maneras. Va a tratar de dañar tu humanidad. ¿Cierto? Él te va a ofrecer carne sucia. Él te va a querer ofrecer reinos. Te va a querer ofrecer dinero fácil. Él te va a tratar de buscar la forma de tumbarte la cabeza y de sacarte del campo de batalla. Pero usted no va a ser de esos que retroceden, sino que de los que permanecen. ¿Por qué, amados? Porque el Dios que servimos es más poderoso. ¿Por qué? Porque Él venció. Y como Él venció, Él tiene la llave de cualquier problema que a ti se te esté presentando. Así que usted, en el nombre de Jesús, usted va a entregarle su corazón al Señor de una manera sincera. Y cuando usted siendo atacado por el enemigo, porque Él no va a mirarte con ojos de misericordia, jamás. Él va a buscar cómo destruirnos. Recordemos lo que dice el Salmo 60:12. Y dice, con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos, mi amado? Las tinieblas. No se olvide que las tinieblas son nuestros enemigos, pero que Dios es nuestro auxilio y Él nos hará lograr hacer cosas poderosas, pero en Él,
solamente en Él. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que mi amado, antes de irnos, quiero cerrar con este versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, que dice: Él guarda los pies de sus santos. Aleluya. ¿Quién? ¿Quién es Él? El guardador, amado, el defensor, nuestro gran Dios. Y también en el mismo versículo le habla a las personas que no quieren cambiar su mal camino. Dice: mas los impíos perecen en tinieblas, donde nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Así que mi amado, que toda la gloria haya sido para nuestro gran Dios. Por favor, permanezca fiel en el Señor. Permanezca fiel en actuar con un corazón que va a aprender a guardar lo que Dios le entregó. Amén. Y es las buenas nuevas de salvación. Recordemos que Cristo está pronto en las puertas. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, que tienen dones y talentos que Dios ha puesto en sus vidas, póngalos al servicio del Señor. Póngalos para glorificar el nombre del Señor. Algunos el Señor llamó a ser adoradores, adoradoras del Señor. Allí usted va a ser fuerte en el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra también es para mi hermana Suani Sotomayor. Es una adoradora del Señor, que el Señor la ha levantado y la ha guardado. Y seguirá allí con ellos, con ese hermoso grupo. Gloria al nombre del Señor y con esa hermosa familia. Amados, hay que seguir perseverando en la meta. Hay muchos que dicen ser y no son. Tenemos que tener el Espíritu Santo siempre allí, con nosotros morando, para que usted y yo no seamos engañados. Así que toda la gloria es para nuestro gran Dios, el cual merece todo el honor y toda la obediencia, porque sin obediencia, mi amado, es imposible agradar a Dios. Dios los bendiga, que la paz de Dios repose sobre sus mentes y corazones y sigamos valientes, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Dios les bendiga, preciosa miel del Señor. Shalom. Bye, bye.